con respecto a la diestra de Dios, si Dios tiene o no una diestra. ¿El Dios Padre tiene una diestra literal o una diestra que es simbólica? O sea, ¿tiene una diestra simbólica o literal? Bueno, ya hice la pregunta y aquí voy comenzando con Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, que parece no tener nada que ver con el asunto, pero sí tiene que ver. Vemos en Génesis capítulo 1, verso 26 y 27 que dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dijo Dios el Padre esto, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto es lo que Dios el Padre le dice al Hijo, le participa al Hijo. Y luego el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Aquí está el secreto para entender que Dios realmente tiene una diestra. Porque si Adán tiene una diestra, si todos nosotros tenemos una diestra, quiere decir que Dios también, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Ah? Ya de entrada, la obra de la creación de Dios, la obra de sus manos, testifican de que Él tiene una diestra. ¿Por qué? Porque si Dios lo creó a Adán con una diestra, obviamente que Dios también tiene una diestra. ¿Eh? Muy básico y racional. Ahora bien, literalmente de Apocalipsis, donde el Cordero se acerca a aquel que está sentado en el trono y toma de la mano del que está sentado en el trono el rollo. Ahí está otra evidencia literal, ya cuando describe Juan que hay uno sentado en el cielo, en el trono, literalmente dice está sentado. O sea, tiene una figura similar al del ser humano. La silueta se puede apreciar que es, según la descripción, similar al ser humano. Pero no porque no porque Dios se parezca al hombre, sino el hombre tiene ese parecido de Dios, por voluntad de Dios. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Gente que son un poco neófitas, y no lo digo con ánimos de ofender, pero hay gente que son neófitos. Dicen que cuando dice ahí en el versículo 26 y 27 del capítulo 1 de Génesis, cuando dice, ¿verdad?, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice que fue de forma simbólica y que lo que en realidad dice esos textos es que Dios crea al hombre conforme a su imagen en carácter y semejanza en carácter. Algunos neófitos dicen eso. Entonces, eso no es así. Acá estamos hablando del cuerpo de Adán. Porque Dios creó al hombre físicamente, o sea, lo creó del polvo de la tierra. Entonces Dios formó al hombre. ¿Y en qué se inspiró Dios? En sí mismo. En sí mismo se inspiró. Entonces, si el hombre tiene una diestra, por obvias razones también Dios. Ahora, si alguno quiere negar esto, que está muy literal en el versículo 26 y 27 de Génesis 1, ya es problema de cada uno, pero ahí nos confirma en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Estamos hablando del aspecto del hombre. Por esta razón es que dice en los siguientes versículos lo siguiente. Aquí leemos 1 Corintios capítulo 11, verso 7. Importante versículo, ¿verdad? Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. ¿Por qué el varón no debe cubrirse la cabeza? Porque él es, hablando del varón, del género masculino, él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón.
La mujer es gloria del varón y el hombre es gloria de Dios. Entonces ahí nos dice claramente que el varón es imagen de Dios. Estamos hablando en el aspecto. Acá se está hablando en el aspecto. Se está hablando del aspecto físico. Y obviamente el género masculino. Fíjense en este otro versículo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 49. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, del primer Adán, traeremos también la imagen del celestial. O sea, literalmente acá se está hablando de dos imágenes. Está hablando de la imagen terrenal y la imagen celestial. Pero ¿cuál fue primero? La celestial. Y el terrenal es una copia de lo celestial. Y acá dice claramente, así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial, refiriéndose obviamente a la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Imagínate. Gran detalle importante a tomar en cuenta. Entonces, si la imagen celestial, la imagen de lo celestial, es del cual se copia para hacer lo terrenal, entonces lo terrenal es copia de lo celestial. Por ende, si lo terrenal tiene diestra, lo celestial también. Muy sencillo. Bueno, con estos últimos versículos ya termino, porque no quiero extenderme demasiado. Y he pegado 1 Corintios 15, 45 al 49, para que se lea en su contexto. Para que nadie diga que yo saqué un texto fuera de su contexto. O sea, se entiende, ¿verdad? Que no se altera el contenido en su contexto. Ahora, vamos a leer Colosenses capítulo 1, verso 11 al 15. ¿Qué dice Pablo aquí en Colosenses capítulo 1, verso 11 al 15? ¿Qué dice? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13. El cual, hablando de Dios el Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados. Ok, y pongan atención al versículo 15. Pongan mucha atención al verso 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es ese? Él es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces aquí nos dice el apóstol Pablo que Jesucristo es la imagen de ese Dios invisible. A Dios nadie le ha visto ni le puede ver, pero sí le vieron a Jesús. De dos maneras, cuando Él estuvo en la tierra como hombre y ya cuando fue glorificado. Lo vio el apóstol Juan en la isla de Patmos, lo vio el apóstol Pablo y otros más. Ahora bien, entonces ya para cerrar, el primer hombre, el primer humano, Adán, fue creado a imagen y semejanza de Dios. El primer hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Una copia de la imagen y semejanza de Dios. Ahora dice el postrero Adán. ¿Quién es el postrero Adán? Es Cristo Jesús. De Cristo Jesús dice que Él es la imagen misma de ese Dios invisible. Es la imagen misma. Es la original imagen misma de Dios. Lo celestial. Entonces, tenemos la confirmación de que si Cristo tiene una diestra, este es otro punto importante, si Cristo tiene una diestra, el Padre también tiene una diestra. Si Adán tiene una diestra que es copia de lo celestial,
Cristo, que es la imagen de lo celestial, no es copia, es la imagen de lo celestial. Cristo es la imagen de ese Dios invisible. Aquí lo dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La pregunta es, ¿Jesús tiene diestra? Bueno, acá vamos a responder con este versículo y ya lo termino para que ustedes no se duerman. Apocalipsis capítulo 1, versos 17. Vamos a analizar si ese que es la imagen de ese Dios invisible tiene diestra. El versículo 17 del capítulo 1 de Apocalipsis dice, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Dice que tiene pies. Ese es Cristo y tiene pies. Y puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Obviamente este es Cristo. Y aquí dice Juan que él tiene una diestra. Él puso su diestra sobre mí. Y si nosotros vamos al apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, verso 15, dice, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ese que es la imagen del Dios invisible, el original, ¿tiene una diestra? Claro que sí. Entonces, por ende, Dios el Padre tiene una diestra. Porque lo terrenal es copia de lo celestial. Y si el primer hombre fue creado, que fue creado por Dios a imagen y semejanza, tenía una diestra literal. Porque también el que lo creó lo tiene. Porque el terrenal fue copia de lo celestial. Y no solamente eso, no solamente está la prueba en el primer hombre, Adán, sino en Jesucristo, ya glorificado. Apareció en la isla de Patmos a Juan y puso su diestra sobre mí, dice Juan. Literalmente, él describe el aspecto glorioso de Jesús, en donde ese Jesús, que es la imagen del Dios invisible, tiene una diestra. Entonces, esto no es simbólico, sino es literal. Dios tiene una diestra.